Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos encontramos una vez más, queridos amigos, y es para nosotros un gusto y una alegría compartir con ustedes los mensajes de la palabra de Dios. Esto es, creed en sus profetas. Tenemos también la compañía siempre grata del líder de la división sudamericana de la Iglesia Adventista en el continente sudamericano, el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Para mí también es un privilegio estar acompañado del pastor y doctor Eber Piñeiro, rector de la Universidad Adventista de Bolivia. Y para ambos es también un privilegio saber que podemos estar conectados con tantos amigos y con tantos hermanos. Y sobre todo es un privilegio saber que nos juntamos, nos encontramos para profundizar más en la palabra de Dios. Tomando los escritos de Elena de White, comentando los distintos capítulos de la Biblia, capítulo tras capítulo, hoy Segunda de Reyes, capítulo 13. Entre las varias cosas que está tocando este capítulo, nos habla también de la muerte de un gran hombre, un gran profeta, el sucesor de Elías, que todos conocemos, Eliseo, ¿no? Él había acompañado su ministerio, no solamente con el poder de Dios a través de los milagros, sino que se notaba que había sido un hombre tranquilo, paciente, visitador, caminaba por todo Israel, visitando las escuelas de los profetas, visitando las viudas, era muy conocido. Realmente fue un ministerio muy importante. ¿Qué nos dice Elena White del ministerio de Eliseo? Ella lo resume de esta manera. Tan eficaz había sido su ministerio y tan amplia su influencia que mientras estaba en su lecho de muerte, el mismo joven, rey Joás, idólatra, que poco respetaba a Dios, reconoció en el profeta un padre en Israel, cuya presencia entre ellos era de más valor en tiempo de dificultad que la posesión de un ejército con caballos y carros. El profeta había desempeñado el papel de padre sabio y lleno de simpatía para con muchas almas que necesitaban ayuda. Y en este caso no rechazó al joven impío que estaba delante de él, por muy indigno que fuera del puesto de confianza que ocupaba, pues tenía gran necesidad de consejos. En su providencia Dios ofrecía al rey una oportunidad de redimir los fracasos pasados y de colocar a su reino en posición ventajosa.
El enemigo sirio, que ocupaba entonces el territorio situado al este del Jordán, debía ser repelido. Una vez más, había de manifestarse el poder de Dios en favor del errante Israel. Así que hasta el incrédulo, hasta el pagano, hasta el apóstata, percibía en Eliseo un hijo de Dios. Es que, Eber, cuando alguien vive como hijo de Dios, se nota. Es importante, pastor, la coherencia entre las palabras, entre lo que se dice y finalmente lo que se hace, ¿verdad? Totalmente, porque digamos, otros aspectos educativos, otras materias, otros tópicos, alguien puede enseñar, no está de acuerdo, no cree, no practica, no vive, pero en materia religiosa hay que vivir lo que enseñamos, porque de lo contrario lo arruinamos para otros y lo arruinamos para nosotros. Pero ahí estaba un maestro, un padre de Israel, con su testimonio, dejando sentado que el poder de Dios había acompañado su vida y que había sido una gran ayuda para Israel aún en tiempos de apostasía. Sí, él fue un instrumento de Dios, y todo instrumento de Dios deja marcas. Todo liderazgo deja marcas. Lo importante es que sean marcas que lleven a las personas hacia Dios, hacia el cielo y hacia la eternidad. Una pregunta. Al parecer Eliseo envejeció y murió, pero antes de morir sufrió una enfermedad. Y nos preguntamos, si Eliseo fue tan efectivo como Elías, ¿por qué no se le permitió a Eliseo también ser trasladado, experimentar la traslación en vida, como le había sucedido a su maestro y antecesor en el cargo profético, Elías? Buena observación. Voy a leer lo que dice Elena de White. No le tocó a Eliseo seguir a su maestro en un carro de fuego. Dios permitió que le aquejase una enfermedad prolongada, y durante las largas horas de debilidad y sufrimiento humanos, su fe se aferró a las promesas de Dios y contemplaba constantemente en derredor suyo a los mensajeros celestiales de consuelo y paz. Y así como en las alturas de Dotán se había visto rodeado por las huestes del cielo, con los carros y los jinetes de fuego de Israel, estaba ahora consciente de la presencia de los ángeles que simpatizaban con él, y esto le sostenía. Durante toda su vida había ejercitado una fe fuerte, y mientras progresaba en el conocimiento de las providencias, la bondad misericordiosa del Señor, su fe había madurado en una confianza permanente en su Dios. Y cuando la muerte le llamó, estaba listo para entrar a descansar de sus labores. En su soberanía, Dios decidió Elías sí, Eliseo no. Claro. De todas maneras, la muerte es solo un instante, ¿no? O sea, para quien continúa viviendo hay noción de tiempo. Para quien muere es cerrar los ojos, no hay noción de tiempo en ese espacio, y es abrir de nuevo ante el regreso del Señor. Así que es solo un instante. Descansa de sus labores, por eso Jesús compara la muerte con un sueño. Claro. Y cuando tú estás durmiendo, no sabes si pasaron 3 horas, 5 horas, 2 horas, 10 minutos, no hay conciencia, ¿no? No hay conciencia en la muerte. Claro. Y la Biblia dice, en un abrir y cerrar de ojos, vendrá la mañana de la resurrección. Así que Eliseo va a tener la misma recompensa que Elías. No está ya, pero estará en breve cuando Jesús regrese. ¿Por qué Dios decidió así? Tiene que ver con su soberanía, con sus propósitos y con sus proyectos. Y porque tal vez Eliseo necesitaba pasar por esa enfermedad para tener una experiencia diferente con Jesús. Y ahora te voy a contar un incidente de Elena de White. Elena de White trabajó en un tiempo de su ministerio en Australia. Ajá. Y hubo un momento que ella estaba tan mal de salud, que dice que lo único que no le dolía de su cuerpo era
desde su mano hasta el codo. Y que ella pudo de esa manera continuar escribiendo lo que recibía de los mensajes de Dios. Pero ella cuando cuenta esto, yo me emociono porque dice que fue la experiencia más dulce y más agradable de su vida, fue cuando escribió cosas más hermosas de Jesús. Así que ella agradecía a Dios por esa experiencia dura y difícil, porque había tenido un encuentro muy, muy especial con el Señor. Entonces, lo mismo le pasó a Eliseo. Si nosotros pudiéramos aprender que lo que Dios permite para nosotros siempre es lo mejor, tendríamos experiencias de vida mejores. Se aferró, claramente dice, a las promesas de Dios y así pudo esperar el descanso temporal, el descanso de la muerte, de forma tranquila, confiada, seguro que tenía hecha ya su reserva. Así es. ¿No? Esa reserva que todos los hijos de Dios tienen en la eternidad. Así es. Lo mismo le pasó a los discípulos. Todos estuvieron cerquita al lado de Jesús. Y hubo algunos que murieron como mártires y otros no. El Señor sabe. Confiemos en su soberanía. Gracias, pastor. Tenemos un consejo importante y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Ellen G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Ellen G. de White del App Store o del Play Store. Estamos listos para terminar nuestro programa de hoy, pero no podemos hacerlo sin presentarles una invitación más. Tomo la declaración del apóstol San Pablo cuando dijera: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Si usted puede confiar en esto hoy puede vivir un día diferente. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque si te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Las que entendemos y son agradables, y aún las que no entendemos y son difíciles de sobrellevar. Permítenos ver tu mano soberana actuando en nuestra vida, y permite que podamos actuar en nuestra vida siguiendo tus palabras registradas en la Escritura y que nos muestran el camino que nos conduce hacia la eternidad. Quédate con todos nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por haber estado en compañía de su programa Creed en sus profetas. Nos reencontramos el día de mañana. Será hasta entonces.